Hola hermanos, ¿cómo están? Buscadores de la fe. Espero en Dios y estén muy bien, bendecidos y perfectamente bien, hermanos, de salud y pues en todos los aspectos que conllevan esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y Jehová Dios. El día de hoy, hermanos, les vengo a hablar sobre un tema que para mí en lo particular creo que es muy importante, el conocerlo, el estudiarlo y el adentrarse un poco más cada día de ese conocimiento tan grande que es el temor hacia Dios. No confundamos la palabra temor con la palabra miedo. No confundamos eh, el temor de Dios hacia el miedo hacia Dios. Aquí, hermanos, eh, yo puse por título: el principio de la sabiduría del hombre es el temor de Dios. Como se los digo, no hay que confundir la palabra temor con la palabra miedo. ¿Qué es el miedo, hermano? ¿Qué es el miedo para nosotros? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Se los vuelvo a repetir. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es el miedo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el miedo es provocado muchas veces por nuestros mismos actos. Nuestros mismos actos, pues malos, llega a provocar un miedo hacia nosotros mismos, porque muchas veces cometemos errores, cometemos cosas malas, cometemos actos malos, hermanos. Entonces nos provoca un miedo, una sensación de angustia por haber hecho algo indebido, algo mal hecho. ¿Y qué es el temor? El temor es un miedo, fíjense, es un miedo que se siente al considerar que perjudique, algo perjudique a nuestra vida, o sea negativo, o ocurra o haya ocurrido en nuestras vidas. Se los vuelvo a repetir, es un miedo que se siente al considerar que algo malo o negativo que ocurrió o ya haya ocurrido en nuestras vidas. El temor de Dios, hermanos, es un don del Espíritu Santo. El temor de Dios es aquel que nos aleja de cometer tonterías, cometer cosas malas, cometer pues tantas cosas que nosotros muchas veces las hacemos sin pensar, las hacemos simplemente por ira, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces, hermanos, hay que pues entender que el temor de Dios nos va a ayudar siempre, en todo momento, para que nosotros no cometamos cosas malas, no cometamos errores que ya hemos cometido. Hay veces en nosotros, en nuestras vidas, hermanos, que pues algunos de nosotros nos gusta tomar y yo me cuento porque a mí también me gusta pues de repente echarme una cerveza, dos. Pero hay gente que por desgracia empieza tomando, empieza tomando una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Y pues llega el momento en que pues se termina, ¿no? Ahora sí que la tomadera, ¿no? Se termina el alcohol. Y pues yo creo que lo más prudente es pues decir, ya tomé, ya no hay, pues ya voy a descansar. Pero no, hermanos, hay veces que hay gente que sigue tomando y sigue buscando todavía más que tomar. Sale a la 1, 2, 3 de la mañana a buscar alcohol para seguir tomando. Cuando tú tienes ese temor de Dios, tú ya no arriesgas tu vida. Ya no arriesgas tu vida a algo peor o algo más allá. Cuando tú tienes ese temor de Dios, como que tú mismo sientes que ya es suficiente lo que has hecho, que ya no debes de exagerar, no debes de hacer cosas peores.
Y por desgracia hay personas que igual empiezan tomando y luego después de seguir tomando pues ya quieren consumir droga, quieren meterse droga y después de consumir droga quieren hacer cosas malas. Entonces son como un caballo, hermanos, desbocado. Para nosotros el vivir ese estilo de vida es como un caballo, hermano, desbocado. Y un caballo desbocado se puede ir a un precipicio en cualquier momento. En cualquier momento puede caer y puede morir. Muchas veces las cosas pasan y cuando tú despiertas al otro día te acuerdas, te da risa, no sé, puedes tener diferentes tipos de pensamiento después de haber hecho eso. Pero saben una cosa, un día tarde que temprano, ese caballo se va a caer al hoyo. Ese día va a llegar, aunque nosotros no lo esperemos, pero un día pues va a tener que caer ese caballo desbocado al hoyo. Y es entonces cuando vienen los arrepentimientos, cuando vienen las lágrimas, cuando vienen los dolores, hermanos. Entonces hay que aprender a tener ese temor de Dios en nuestras vidas, para que nosotros no sigamos haciendo cosas indebidas, no sigamos haciendo cosas que sabemos que un día tarde que temprano vamos a acabar pagándolas. Entonces, el temor de Dios es una de las cosas que, como les digo, les invito a que reflexionemos, a que pensemos, a que seamos conscientes de que si nosotros seguimos haciendo una cosa mala y luego de ahí otra peor, tarde que temprano nos vamos a desbocar como ese caballo. Y muchas veces, hermanos, eh, despiertas y despiertas en un hospital o en una cárcel, o muchas veces ya no despiertas. Se acabó tu vida. ¿Por qué? Porque no existió ese temor de Dios. No existió ese temor que te avisa que tú no debes de hacer cosas más allá. No es malo, hermanos, tomarnos una cerveza, dos de repente. No es malo el salir a bailar. No es malo hasta fumarte de repente un cigarro. Pero muchas veces el abuso de todo ese tipo de cosas te conllevan a hacer cosas peores. Y eso es lo que Dios te enseña, con el temor hacia Él. Tú cuando tienes ese temor de Dios, tú empiezas a dejar de hacer muchas cosas y a pensar, hermanos, más de una vez el hacer algo. Muchas veces salimos a la calle y podemos ver a una persona indefensa, ¿no? Y a mí me ha tocado. Yo muchas veces voy allá al distrito y a mí me ha tocado que en el transcurso de mi viaje luego veo así muchachillos jóvenes o muchachitas jóvenes que andan cargando sus teléfonos en la calle y van bien entrados en su celular y no se dan cuenta ni siquiera, luego a veces ni voltean a mirar si viene un carro o una persona, una bicicleta, no sé. Y luego dices, pues qué fácil sería arrebatarles el celular, ¿no? Qué fácil sería el hacer y el quitarles algo. Llámese lo que se llame, no hablemos tanto de un teléfono, pero llámese lo que se llame, el quitarles algo. Y cuando tú tienes ese temor de Dios, hermano, tú agarras y dices, ¿sabes qué? Pues sí lo puedo hacer. No me cuesta tal vez nada hacerlo. Pero, ¿sabes? Una de las cosas muy importantes es que cuando el temor de Dios, el Espíritu Santo, habita dentro de ti, dices, no lo hago. Y no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque para empezar yo tengo el temor de Dios. Y yo sé que lo que voy a hacer es malo. Y tarde que temprano, ese acto va a llevar a que yo me desboque y me caiga al hoyo como ese caballo desbocado. Entonces, hermanos, aprendamos a que dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro entorno y alrededor de nuestros seres queridos, enseñemos lo que es el temor de Dios, hermanos. Es una de las cosas que, como se los digo, aprendamos a estudiarlo, a reflexionarlo, a entenderlo y más que nada a llevarlo en nuestras vidas para que ese mismo temor de Dios nos ayude a salir adelante de toda aflicción, de toda pena, de toda angustia y no andemos cometiendo, hermanos, cosas malas. ¿Ok? Por favor, se los pido de favor, entendamos que es una de las cosas
muy importantes que debemos de aprender y de llevar en nuestras vidas día a día. Ok, hermanos, entonces vamos a abrir por favor nuestra Biblia y vayamos a Job. Vamos a poner aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vayamos a Job 4:6. Y dice aquí en el libro de Job, hermanos, como se los digo, los que tengan pues pues la Biblia, pues ábranla, hermanos, ábranla y pues no pasa nada. Todo es parte de un aprendizaje diario y pues es alimentar nuestro espíritu diario. Diario hay que alimentar nuestro espíritu, sea mucho, sea poco, pero hay que alimentarlo diario, hermanos, leyendo nuestra Biblia. Eso es lo más importante que debemos de hacer en nuestras vidas. Entonces vayamos a leer, hermanos, Job 4, y dice así, Job 4, capítulo 4, versículo 6. Dice, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Se los vuelvo a leer, por favor, hermanos, lean conmigo. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Fíjense cómo aquí, hermanos, Job nos habla de la confianza, del temor de Dios. Como se los vuelvo a repetir, cuando uno tiene la confianza puesta en Jehová Dios y en nuestro Señor Jesucristo, el temor de Dios es una confianza fuerte para que nosotros no cometamos cosas malas, hermanos. Y luego dice, no es tu esperanza la integridad en tus caminos, que tú te vuelves un hombre más recto cada vez, te vuelves un hombre más prudente, más sabio, más entendido, más comprensible, más amoroso con toda la gente. Eso es lo que te va alimentando el temor de Dios, te va ayudando a que tú todos esos puntos en tu vida los vayas fortaleciendo día a día. El temor de Dios va fortaleciendo esos puntos. Y en tu vida, como dice aquí, la integridad en tus caminos, en tu vida diaria, hermano, va fortaleciéndote y va llevándote por un buen camino, por el camino correcto hacia Dios. Entonces, aprendamos, como se los digo, a entender que el temor de Dios es la sabiduría del hombre. Es el principio de la sabiduría del hombre. Y esa sabiduría te va a ayudar todo el resto de tu vida, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en cualquier camino, dice aquí, de tus caminos. ¿Ok, hermanos? Entonces, aprendamos, por favor, que es una de las cosas que nos puede ayudar hasta el último día de nuestras vidas a ser un hombre íntegro, un hombre más recto. Como se los digo, aquí no se trata de juzgar a nadie. La palabra de Dios no juzga. Simplemente la palabra de Dios lo que quiere que tú cambies tu vida, que tú seas mejor, mejor ser humano, mejor padre, mejor amigo, mejor vecino, mejor todo, mejor hijo. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. La palabra de Dios no te está imponiendo las cosas a la fuerza, porque recordemos que la salvación es personal y lo que nosotros queramos tiene que nacer primeramente dentro de nuestras almas, dentro de nuestro corazón, para poder nosotros cambiar y seguir adelante. Pero aquí la palabra de Dios no impone a nadie nada. Simplemente la palabra de Dios quiere que seamos unas personas más amables, más íntegras, más correctas, más amorosas con todos. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. Y lo principal, tu salvación, la salvación propia, la salvación de tu alma, porque tu alma es eterna. Eso es real. Ahora, hermanos, vayamos a la segunda carta de Corintios. Vayamos a Corintios con calma, con tranquilidad. Ahorita la vamos a encontrar, hermanos. Aquí dice Corintios primera y luego sigue Corintios segunda. Aquí está. Segunda de Corintios, hermanos,
capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, se lo repito, capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se los vuelvo a repetir, hermanos, por favor, ojalá y puedan leerlo conmigo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí otra vez se los vuelvo a decir, y aquí nos lo dice la palabra en la segunda de Corintios. Dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu también, porque muchas veces nuestros mismos pecados, nuestros mismos actos contaminan nuestro espíritu. Nuestros pecados y nuestros actos de carne contaminan también nuestro espíritu, hermanos. Entonces aquí dice que hay que perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Es como se los vuelvo a repetir, hay que perfeccionarnos. Es un proceso que todos podemos llevar, que todos podemos hacer, siempre y cuando pongamos nuestro empeño y nuestro corazón en el camino de Jehová, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco nos vamos a ir fortaleciendo en el Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros sigamos ese camino, hermanos. Como se los dije, son cosas que diariamente tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir poniendo en práctica en nuestras vidas. No son cosas fáciles, no son cosas sencillas, porque esto no es sencillo. La palabra de Dios no es algo sencillo, no es algo que uno pueda aprender de la noche a la mañana. Este es un aprendizaje diario que tenemos que llevar en nuestras vidas poco a poco, ¿ok? No se trata de decir, yo ya leí toda la Biblia. No, hermanos, esto no es un libro común y corriente. Esto es un aprendizaje de vida diaria, que Dios quiere que llevemos en nuestras vidas. Y no nomás en nuestras vidas, como se los dije, también cuando nosotros ya estamos más preparados en el camino del Señor, que nosotros seamos esa lámpara y iluminemos a toda esa gente que necesita oír la palabra. Así sea muy poco, así sea mucho, pero la gente la necesita oír, hermanos. Y nosotros, esa es nuestra misión, el hablar de la palabra de Dios. Entonces aquí, como nos lo vuelve a hacer hincapié Pablo en la segunda carta a Corintios, dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios, en el camino de Jehová Dios Todopoderoso. Perfeccionémonos, ¿ok? Siempre seamos perfectos. Dice la palabra de Dios que perfeccionemos nuestro amor en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros empezamos a perfeccionar nuestras vidas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, hermanos, empieza a cambiar poco a poco, ¿ok? Entonces, ahora vayamos a Lucas 9. Vamos hacia el Evangelio de Lucas. Por favor, hermanos, vayamos a Lucas 9. Dice aquí, Lucas 9, capítulo 9, versículo 34 y 35. Dice así, hermanos. Dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Como aquí, hermanos, se manifestó el Espíritu de Jehová Dios, y tuvieron temor
Aquí dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Cómo se les presenta el Espíritu de Dios Padre? Y ellos tuvieron temor con el simple hecho de oírlo. No lo vieron, ni siquiera lo pudieron tocar, pero el simple hecho de escucharlo, sintieron ese temor. Y como aquí les ordena el Espíritu de Dios y el temor les ordena, dice que este es mi hijo amado, a él oíd. Una de las cosas también muy importantes, hermanos, que cuando tú empiezas a tener ese temor de Dios, tú también empiezas a hacer las cosas que nuestro Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas. Ese cambio tan hermoso que quiere para nuestras vidas en todo instante, en todo momento. Y Jesús nos enseñó, Jesús nos puso la muestra, nos puso el ejemplo de cómo tener ese temor hacia Dios Padre. Por eso es que dice aquí, a él oíd, porque él estaba lleno de ese temor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba lleno tanto del Espíritu Santo como del temor hacia su Padre. Es por eso que siempre tenemos, Él es el ejemplo más vivo, el ejemplo más hermoso de temor hacia Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pongamos en práctica esas enseñanzas tan hermosas que Jesús nos dejó para que podamos nosotros llenarnos del temor de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que va a hacer, que va a fortalecer nuestras vidas y va a ser cada día más fácil el encontrar ese temor de Dios y nos vamos a ir alejando cada vez más del mal, cada vez más de las cosas malas que nosotros llegamos a cometer, que nosotros llegamos a hacer. Eso es cierto. O sea, nadie en este mundo no ha cometido pecado. Y dice la palabra de Dios que el que esté libre de pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. Todos en esta vida hemos cometido pecado, tal vez pequeño, pecado grande, pero siempre hemos cometido algún pecado. Pero por eso está el Espíritu de Dios, para redimir nuestros pecados, seamos justificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y seamos nuevas criaturas, siempre y cuando llevando el temor de Dios a nuestras vidas, a nuestra enseñanza diaria. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí de nuevo nos vuelve a mostrar en el Evangelio de Lucas que el temor de Dios es también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y oíd a Él, dijo el Espíritu de Dios, oíd a Él, porque Él les mostrará la verdad. Entonces, acerquémonos siempre, hermanos, a la palabra, para nosotros ir fortaleciendo nuestras vidas y nuestro espíritu, que es lo más importante. Ahora vayamos, hermanos, a Job 28:28. Regresemos al libro de Job 28:28. Por favor, hermanos. Aquí está, Job 28:28. Les voy a leer, dice así, hermanos. Desde el 27 les voy a leer. Job 28, capítulo 28, versículo 27 y 28. Dice: entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Se los vuelvo a leer, hermanos. Dice: entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre. Eso se lo dice Jehová a Job. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Es por eso
que el principio de la sabiduría del hombre es el temor de Dios. Porque aquí Jehová le dice, yo lo descubrí y se lo dije al hombre, que el temor hacia mí es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Como se los vuelvo a repetir, nosotros fortalezcámonos día a día, hermanos, en toda sabiduría, en toda humildad de la palabra. Y nosotros vamos a ir fortaleciendo nuestro espíritu, vamos a ir siendo un poco más sabios. Y yo no estoy hablando, no crean que el ser sabio, hermanos, significa el conocer mucho. No, 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 no confundamos muchas veces la inteligencia con la sabiduría. La inteligencia, hay gente que sí es muy inteligente, que sabe muchas cosas de algo, ¿no? Y le puedes preguntar y tal vez es muy inteligente en matemáticas, en física, en química, en español, no sé, pongamos la materia que nosotros queramos, en filosofía, en leyes, no sé. Pero eso no quiere decir que sean sabios en el camino del Señor, ¿ok? Entonces recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que yo destruiré la sabiduría de los sabios. Yo destruiré la sabiduría de los sabios y el conocimiento de los entendidos. Entonces, ni el hombre más inteligente del mundo va jamás a compararse a la sabiduría que Jehová tiene para nosotros. Entonces, no confundamos la sabiduría con la inteligencia del ser humano. O sea, son cosas muy diferentes, hermanos, son cosas muy distintas. Hay gente que tal vez puede ser muy inteligente en algo, pero pues no sabe llevar a cabo su familia, no sabe llevar a cabo algún problema, de alguna angustia, alguna pérdida familiar, y se deprimen, se caen, muchas veces hasta se quieren quitar la vida, siendo unas personas tan inteligentes. No entienden por qué, mas sin embargo cuando uno se acerca y empieza a aprender de la sabiduría de Dios, hay muchas cosas que para nosotros son reveladas, que para otras personas no son reveladas. Y lo que quiere la palabra de Dios, que nosotros seamos revelados y justificados, así como su palabra, que todas nuestras angustias, nuestras calamidades y nuestras tribulaciones sean puestas a prueba día a día, pero también consoladas en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios Altísimo y Eterno. ¿Ok, hermanos? Y una de las cosas muy importantes, súper importantes, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que fortalecernos día a día en el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos va a ayudar, esa va a ser nuestra armadura para nosotros salir a la vida día a día y estar preparados en el camino del Señor, en el camino de Dios Padre. Y por último, hermanos, vayamos a Juan 16:4. Juan 16:4. Dice aquí, hermanos. Juan 16:4. Aquí está. Juan 16, ya me pasé, perdón, aquí está. Juan 16. Les voy a leer Juan 16:4, hermanos. Y de aquí voy a continuar este tema. Solamente les voy a leer este pedacito, pero de aquí vamos a continuar este tema, hermanos, para que concluyamos sobre cómo fortalecernos en el Espíritu Santo para poder obtener ese temor de Dios, esa sabiduría tan hermosa que es el temor de Dios. Dice así, hermanos: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os los había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas tristes, ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice aquí, hermanos, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Se los voy a repetir. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hermanos, aquí nos deja ese regalo tan hermoso Jesucristo que es el Espíritu Santo. Ok, hermanos, alimentémonos día a día del Espíritu Santo, fortalezcámonos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro andar simplemente en la calle, en la palabra de nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo. Alimentémonos, hermanos, y pues agradezco mucho a todas aquellas personas que se toman un poco de tiempo en sus vidas. Yo sé que el tiempo ahorita pues ya no es como antes, ya la vida ya no es como antes, ya muchas veces ya las cosas pues ya son muy diferentes en este mundo que vivimos ahora, hermanos. Se los agradezco de corazón que se tomen un poco de tiempo para poder pues mm, eh, poder ver mis estudios, hermanos. Como se los vuelvo a decir, yo no deseo nada, yo no deseo ni dinero ni nada. Yo lo único que deseo que fortalezcanse diario en el espíritu, hermanos. Por favor, échenle ganas a los que les llame la atención la palabra de Dios. No sean cobardes y pues sigan adelante. No es fácil, como se los digo, nada es fácil en este mundo, pero yo sé que el galardón para nosotros va a ser muy grande y muy enorme. Entonces, los que les llamen la atención, pues estudienla, llévenla, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues hermanos, déjenme ahí su comentario, no pasa nada. Y espero en Dios este tema sea para bendición de sus vidas, de sus familias, de sus trabajos y de todo lo que quieran y se propongan en sus vidas, hermanos. Vamos a hacer esta pequeña oración agradeciendo primeramente a Jehová Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de nuevo revelarnos su palabra. Se los pido por favor, hermanos. Gracias. Gracias de nuevo, Señor Jesucristo. Gracias de nuevo, Santo Padre. Por favor, te agradezco por darnos de nuevamente tus palabras, Padre eterno, por revelarnos estas palabras tan hermosas para que sean ayuda de nuestras vidas, para que sean en ayuda de toda la gente que la necesita, mi Señor. Te pido, por favor, Padre eterno, que tu palabra entre a nosotros como esa espada de doble filo y se quede ahí dentro de nuestras almas. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos por toda esa gente que no conoce de ti, para que algún día, Padre eterno, abran sus corazones y sus almas hacia tu palabra, mi Señor. Gracias de nuevo te doy, Padre eterno, por revelarnos tus santas palabras